Orando en ayuno se llama la enseñanza, el sermón de hoy. ¿Orando en qué? En ayuno. Búsquelo por favor. Mientras lo busca, quiero hablarle de algo que hace un contexto al tema de las Escrituras, y es acerca del hambre y la sed de justicia que debe haber en el creyente, porque el Sermón del Monte está unido. Todos los dos capítulos, todos los versículos están unidos. Se podría hacer un tema especial hablando de los dos capítulos para entender que ninguna parte del Sermón del Monte se puede desligar de las otras enseñanzas que hemos tenido. Entonces, por eso hablamos de hambre, porque vamos a hablar de ayuno. Y el ayuno es eso, es cambiar la comida física por una comida ¿qué? Espiritual, para que tengan un contexto de la Escritura. Mateo 6, 16 al 18. Dice la palabra. ¿Ya lo tienen? Listo. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos aman demudar sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Padre, gracias por esta palabra. Abre nuestra mente esta mañana. Realmente necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos saber cuál es tu deseo, Señor, para tu pueblo. Necesitamos aprender a sacar tiempos especiales para buscarte, para así crecer en la santificación como hablábamos esta mañana. Oramos que tu gracia nos ayude, nos asista el Espíritu Santo en este día. En Cristo Jesús, amén y amén. Orando en ayuno. Cuando se habla del ayuno, es necesario que comprendamos que el ayuno debe estar acompañado ¿de qué? De oración. Es decir, no existe la más mínima posibilidad de que se llame ayuno, en este caso un ayuno cristiano o bíblico, a algo en lo cual usted no va a orar. Entonces podríamos decir que va a hacer una dieta, que es diferente. Hay gente que hace dieta. Hay gente que se propone adelgazar y tiene que hacer dietas y hacer ayunos. De hecho, el ayuno sirve también para la parte física. Pero cuando hablamos del ayuno bíblico, del ayuno que la Escritura muestra, estamos hablando de un ayuno que se hace ¿qué? En oración. Es decir, en un tiempo especial donde dedico ese tiempo a Dios. Cuando ayunamos debemos hacerlo en oración, porque en ese tiempo de oración nos alimentamos de la palabra de Dios. El ayuno no era desconocido para la audiencia que Jesús tenía en ese momento. Él está en un monte, en el sermón del monte, y está compartiendo a su audiencia, y él va a hablar de ayuno, y ellos más o menos entendían porque los judíos practicaban el ayuno. Esta disciplina, porque eso es una disciplina, para ayunar se necesita disciplina. No estoy diciendo que ayune constantemente, y lo dejo claro que eso no es lo que habla la Biblia. De hecho, la Biblia no manda a ayunar, para que ustedes sepan, pero muestra personas que ayunaban, como ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento no hay un mandato, y tenemos que predicarlo como es. No hay un mandato a ayunar, pero todo creyente debería ayunar. Entonces, si no hay un mandato a ayunar, ¿cómo lo podríamos encajar dentro de las cosas que hacemos? Voluntario. ¿A quién le gustan las cosas obligadas? A nadie. Nos gusta siempre que sea mejor que voluntario. Y el Señor sabía por qué lo hacía, porque para los judíos todo era una ¿qué? Una ley. Ellos todo lo veían bajo la lupa de la ley. Esta disciplina entonces era practicada por ellos.
igual que la limosna y la oración que hablamos los dos sermones pasados y que el Señor contrarrestó, ¿no? De por qué ellos hacían esa parte tan mal. Manejaban el asunto de las limosnas mal, manejaban el asunto de la oración mal y manejaban el asunto del ayuno mal. De este tema no se habla mucho en la iglesia. Si usted quiere un tema profundo, en el canal de la iglesia hay una serie de 4 sermones del ayuno donde está completamente para que usted pueda profundizar, lo puede encontrar ahí. Porque de ese tema usted no escucha casi predicaciones de ayuno. Y menos en estos tiempos donde no hay tiempo, valga la redundancia, para dejar de comer. O sea, hay tiempo para todo, pero menos para dejar de comer. ¿O estoy equivocado? Eso es lo que más hacemos. ¿Qué es lo que hace más el ser humano en la vida? Comer, dormir. Alguien dirá trabajar. No, se come más y se duerme más que lo que trabaja. Porque usted todo el tiempo está comiendo. Y tiene que dormir para volver a ¿qué? A comer. Es que no es para más. Usted come y duerme para trabajar. Y va y trabaja y luego tiene que ir a la casa a comer y a dormir para volver a trabajar. ¿Sí ve? Entonces, hablar de ayuno no cuadra mucho en este tiempo, pero es bíblico y debemos hacerlo. Es curioso que no se habla de ayuno, pero se manda a las personas a ayunar. Para algunas iglesias eso se volvió la fórmula mágica. Toda consejería termina con 3 días de ayuno. Toda consejería ayune 3 días. O le dicen ayune 3 días, pero medios días, más suave. ¿Sí? Y resulta que la persona se va a trabajar y la persona por obedecer, entre comillas, al hombre, porque no está obedeciendo a Dios sino al hombre, hace el ayuno juicioso, dice. Pero está trabajando. Su mente está ocupada, no está centrado en Dios, no está centrado en la palabra, no está centrado en una lectura, no está centrado en nada. Pero pues cumplió, ¿no? Igual que el rosario, igual que el Padre Nuestro, 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y sale. Entonces, ¿hasta dónde se llega? Hasta esos puntos de enseñar mal un asunto que es tan importante como ayunar y que sí sirve y que sí ayuda en la vida espiritual. Este tema del ayuno está lejos, escuche, lejos de ser un sacrificio. Desde ahí usted empieza mal. Si usted cree que va a ser la gran odisea, mejor dicho, va a sorprender al Señor porque va a ayunar 3 días, empezó mal. No es un sacrificio por un beneficio, menos. O sea, si usted va a ayunar por un beneficio, viva sin ayunar mejor. Ahora la pregunta es, ¿hay algún beneficio? Claro, pero tenemos que mirarlo a la luz de la Biblia si hay beneficio. Casi en todas partes y en todo tiempo de la historia, el ayuno ha tenido un lugar importante, puesto que está íntimamente vinculado con la religión. La mayoría de religiones conocen ¿qué? El ayuno. De hecho, las que menos los practican son los cristianos. Hay otras religiones que son fuertes en esa área. Quizás sea esa la razón por la desaparición del ayuno en nuestros días, porque la gente lo ve como algo ¿qué? Religioso, fanático, tal vez innecesario. Y Edward Farrell, un hombre de los reformadores, dice lo siguiente: el ayuno se ha practicado por varias razones a lo largo de la historia. Muchos paganos antiguos creían que los demonios pueden entrar al cuerpo a través de los alimentos. Hay religiones así. Aquí nadie cree eso, estoy seguro, ¿sí? O si no, no comeríamos. Aquí nadie cree que un demonio le va a entrar por un plato de frijoles, o sea, no. Dice, cuando sentían que estaban bajo ataque demoníaco, ayunaban para evitar que más espíritus malignos tuvieran acceso a sus cuerpos. Y eso es cierto, los paganos creían eso. Los yogis de la mayoría de las religiones o sectas orientales siempre han estado comprometidos con el ayuno, a menudo por largos periodos, y lo hacen con el siguiente fin: afirman haber recibido visiones y conocimientos especiales o místicos. El hinduismo, el budismo,
el Islam, todos ellos ayunan, pero ayunan bajo este punto. Sí, hay gente, esas personas llegan a ayunar hasta 40 días en un monte por allá ayunando, y entonces vienen y dicen que tuvieron una visita de no sé qué, y empieza todo ese proceso de misticismo. En la sociedad moderna occidental, que es esta, el ayuno se ha vuelto popular por motivos puramente físicos y cosméticos. O sea, la gente quiere ayunar, pero no para buscar a Dios, sino para trabajar ¿qué? Su figura. De hecho, hay médicos que mandan a hacer ayuno. ¿Quién se ha hecho exámenes? ¿A qué lo mandan? ¿Debe llegar qué? En ayuno. Para algunos cristianos ese es el único ayuno que han hecho. El que mandan cuando va a hacer los exámenes de sangre y eso, ahí dice en el papelito, venga qué. Y ahí dice cuántas horas. Pero resulta que eso no es un ayuno. Simplemente es no comer después de la comida nada y llegar en la mañana. De ahí viene la palabra ¿qué? Ayuno. ¿De dónde viene? De la palabra desayuno. O sea, cuando usted desayuna, está rompiendo un ayuno que hace todos los días. Usted ahorita se pone contento y dice, uy, ¿sabes que yo ayuno todos los días? O sea, usted ayuna desde que come hasta que se levanta. Si usted se acuesta, bueno, la última comida debería ser a las 7 para los que no saben. Y se levanta a las 5 de la mañana a orar juicioso como todos los días lo hace y desayuna a las 7. ¿Cuántas horas hubo de ayuno? 12. O sea que el cuerpo se aguanta fácilmente 12 horas sin comer. Si usted comió a las 7 y quiere hacer un ayuno, en realidad usted ayuna un día, ¿sí sabía? Porque usted no desayuna y puede comer a las 7 de la noche. Ese es un ayuno. Hizo las 24 horas y uno cree que hizo 12. No, hizo 24 porque comió a las 7 de la noche y usted propuso su ayuno el otro día con el Señor y estuvo todo el día sin comer hasta la hora de la comida. ¿Cuánto ayunó? 24 horas. ¿Ese es un ayuno de qué? De un día. Y hay otros que ayunan mediodía, serían 18 horas. ¿Es válido? Sí, pero debe ser separado, aparte para el Señor. Si usted está trabajando, espere, algún día sacará algún tiempo, tendrá un permiso, tendrá unas vacaciones para ayunar. ¿Por qué? Porque su mente está recibiendo información de su trabajo, usted está ya ocupado. Si es trabajo físico, con más veras es un desgaste, ¿sí? Es estar en quietud. El ayuno es algo voluntario, debe nacer del corazón del creyente. El Señor Jesús lo practicó, los discípulos también lo practicaron. Acompáñenme a Mateo 9. (9:14). Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan practicaban el ayuno, está diciendo ahí. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ¿qué? Ayunarán. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban mientras estaba con Jesús? Porque estaba Jesús, punto, Él es Dios. ¿Para qué ayunar? Si el ayuno tiene que ver con el Señor, con la intimidad con Dios, y Dios estaba con ellos, ¿sí? Dios estaba con ellos. Entonces dice, yo soy Dios, tranquilos. Cuando yo me vaya, van a ayunar. Y ellos ayunaron mucho después de que el Señor se partió de esta tierra de forma física. Entonces, cuando se habla de este tema, surgen preguntas. ¿Qué es el ayuno? Es una pregunta. ¿Tiene algún propósito el ayuno? Obvio. ¿Cómo no se debe ayunar? ¿O qué no hacer en un ayuno? ¿Sí? ¿Y qué o cómo se debe ayunar? Eso es lo que vamos a resolver en el tema, esas preguntas. ¿Qué es el ayuno? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cómo no se debe ayunar? Y tal vez, pues, cómo sí se debe ayunar
de acuerdo a las Escrituras. ¿Listo? Entonces vamos a ir al primero. ¿Qué es el ayuno? Rigurosamente hablando, es abstención total de alimento. Esa es la definición más básica. Creo que no necesitamos un ángel que nos la interprete, o sea, es sencilla. Rigurosamente hablando, es abstención total del alimento. El significado de esta frase también se puede extender a permanecer sin alimento parcial en periodos cortos o periodos ¿qué? Largos. Hay ayunos de 3 días, son muy buenos. Hay ayunos de 7 días, ya demanda una preparación física. Escuche, es posible que usted nunca los haya practicado, nunca los haya hecho, eso no quiere decir que se va a morir, no. 3 días, 7 días, 14 días, 21 días son los más comunes y 40. De 21 salta a 40. No se escuchan así historias de 25, 32, no. 21 es el de la mitad, que es el que llaman el ayuno de Daniel, pero eso tiene una interpretación muy errada en este tiempo. Y de 40, pues es el del Señor, es el de Moisés, es el de varios hombres que no se murieron. Vivieron 40 días entendiendo lo que dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Parece increíble, ¿no? Que un ser humano, porque cuando uno dice Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿qué viene a su mente? Es Jesús, ¿sí? Pero era el hombre. Pero cuando usted dice Moisés, ya como que no dice, pero Moisés también fue duro. Pero cuando usted escucha de alguien normal que diga, uy, esa persona ayunó 40 días, ya es otro nivel. Porque uno cree que no, uno cree que no va a pasar, uno cree que no va a vivir, que se va a morir en esos 40 días. Pero debe haber una preparación, no es un juego. Y si es espiritual, tiene que ser porque Dios direccionó, ¿sí? No que usted quiere algo, mostrar algo a través de ese ayuno, que usted es más duro que todo el cuerpo de Cristo, o sea, ¿sí? Dice, yo soy el duro de los cristianos, ayuné 40 días, pero sí hay testimonios, aparte de la Biblia, de personas que han ayunado ese tiempo. Por lo tanto, el ayuno significa abstinencia de comida con fines espirituales. Eso es lo importante. Esta es la noción bíblica del ayuno que debe distinguirse de la puramente física, que es un fin espiritual. La noción bíblica del ayuno es que por ciertas razones y fines espirituales las personas se deciden a abstenerse de comer voluntariamente. Este punto es muy importante y por eso también tenemos que presentarlo claramente en las Escrituras, tanto de manera negativa, se está presentando aquí, como de manera positiva. De manera negativa, es decir, negación. No alimento. Para que entiendan, cuando uno habla en el púlpito que es algo negativo, no estamos diciendo algo malo, sino que el ayuno se presenta como una decisión de negar algo. No voy a comer. ¿Cuánto tiempo? Usted lo determina. Ahora, no va a comer físicamente, pero sí va a comer ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué va a comer? Palabra. He guiado a algunas personas, les he dicho más o menos cómo hacerlo en un día y algunos lo han hecho. No sé si lo han hecho o no, si han hecho caso, algunos piden ayuda, no sé si lo hacen o no, pero la idea es que lo hagan. Entonces, ¿qué come? Palabra. Arranco el día, ¿cómo arranca usted el día? Comiendo, desayunando. Entonces arranque el día desayunando. ¿Qué desayuna? Biblia. La idea es que lea más ese día de los 3 capítulos que lee para leer la Biblia completa en un año. Entonces ese día dice, voy a leer 10 capítulos. Si usted lee 3, láncese a 10. Si lee 10, entonces ¿cuántos tendrá que leer? 20 o 30, es decir, o un libro completo. Voy a leer Isaías en un ayuno. 66, espectacular. Lo voy a leer completo.
2 horas se demora para que sepa. Bueno, 2 horas leyéndolo completo. Quizás de pronto conozca un poquito más de la vida del profeta Isaías. Mateo 28 capítulos, 1 hora y cuarto. Mateo. Lucas 24 capítulos. Los salmos son 150 salmos. Se pueden leer fácilmente en 2 horas. Porque son cortos. El único que le va a demorar ya sabe cuál es. Y es el mejor. De hecho, si usted es nuevo, en un ayuno le recomiendo el Salmo 119 ese día como tarea. 176 versículos. Para completar este punto deberíamos añadir que el ayuno, si lo concebimos adecuadamente, no solo debe limitarse a la comida y bebida. Y esto es muy importante. El ayuno debería realmente incluir también la abstinencia de todo lo que es legítimo en sí mismo y por sí mismo con el fin de alcanzar alguna meta espiritual especial. Me explico. Usted resulta que dice voy a ayunar, entonces mañana no desayuno, no almuerzo y como. Pero resulta que está orando, ora, lee la escritura y se va a ver televisión. No, señor. Ese día es abstinencia de todas las cosas normales que a usted le parecen normales que usted hace. No fue a trabajar, pero se queda viendo una serie después del ayuno. No, no es ayuno. También tiene que abstenerse de esas cosas. El celular, lo más recomendable, abstinencia ese día también del móvil. En este tiempo toca hablar de esas cosas. ¿Sí? Antes no se hablaba, no sé qué predicaban hace 200 años del ayuno, de qué se abstenían, ¿sí? Porque no había celular, no había televisión. Redes sociales, va a ayunar, entonces que el ayuno, métalas ahí también, métalas ahí que esas también hay que ayunar. ¿Sí me estoy explicando? No es ayunar, dejar de comer, entonces me levanto, oro, leo la palabra, oro un buen tiempo y pum, me voy a hacer mis actividades cotidianas como siempre. No, es un tiempo donde voy a estar con el Señor. Puedo hacer cosas espirituales, leer la escritura más. Puedo escuchar una prédica, ojalá recomendada, si es un tema específico que quiero orar, ¿sí? De la santificación, del pecado, cosas, ¿sí?, importantes. Puedo también leer un libro, incremento ese día, entonces, hace rato no leo un libro, ese día me voy a leer una buena porción de un libro que me gusta, lo compré, lo tengo ahí listo, no lo he leído, siempre he querido leerlo y me aguanto las ganas, entonces esta vez voy a leerlo. No hay tiempo para otras cosas. Cuando son ayunos largos es permitido dormir, es válido. Cuando son ayunos largos el sueño alimenta. El sueño alimenta, descansa y puede seguir. Ahí sí como dice, come y le da un sueño, entonces lleva 3, 7 días ayunando, lectura, oración, palabra, el cuerpo se debilita. Entonces puede dormir y se levanta ¿con qué? Con hambre. Usted no se levanta con hambre. Y vuelve y lee otro periodo largo de tiempo y puede, en los ayunos largos, muchos recomiendan que el cuerpo también esté ¿qué? Durmiendo, descansando, porque él se recupera de muchas cosas. Pero es para ayunos largos, no para el de un día, ¿no? Claro. No es que vaya a hacer el de un día y a las 10 se pone a dormir y despierta a las 4, ora y levanta el ayuno. No, no, ese no es ayuno. O sea, eso no hizo nada, o sea, ¿sí? No es que después de la siesta, el que tiene la costumbre de la siesta, entonces, como normalmente come y se echa la siesta, entonces dice, ya almorcé, me voy a descansar la siesta. No, en el ayuno, ahí está muriendo al sueño. A ese hábito que tenemos de descansar después del almuerzo, también está muriendo. ¿Listo? Porque usted con hambre y cansado y se acuesta, hasta ahí llegó el ayuno. El de un día, ¿no? Claro. Si es de 3, ya aplica. Si es de 3, ya en el tercer día puede echarse un descanso físico porque lo necesita el cuerpo. Bueno, es importante saber eso. Entonces, muchas funciones corporales que son buenas en nosotros, hay que tener en cuenta que pueden afectarse ciertas cosas y hay que prepararse si usted nunca ha ayunado y bajarle a ciertas cosas, el azúcar, todo eso cuando se van a hacer ayunos largos, hay que bajar el azúcar antes. Porque en un ayuno de 3 días ya se manifiesta dolor de cabeza, dolor de oído para los que no saben.
Y usted entonces se rompe el ayuno porque se quiebra, hasta ahí se quiebra. Si a los 2 días le duele la cabeza y no, yo voy a comer. No, es porque el cuerpo está experimentando todo de no, empieza a pedir comida, él empieza a pedir comida. Entonces, a orar y a clamar, Señor, ayúdame, dame la fortaleza porque es hasta las 6 y no lo voy a romper a las 8 de la mañana y me falta todo el día. Ese día es el más difícil. No puede haber dudas de que el ayuno de las Escrituras tiene que ver con, en varias formas, con la negación de uno mismo y la autodisciplina. En primer y el lugar más importante, ayunar tiene que ver con humillarnos ante Dios. Me voy a humillar ante ti porque tú eres Dios y son términos válidos. Vamos a ir al Salmo 35:13. Miremos algunos versículos que hablan de la humillación en el ayuno. Salmo 35:13. 35:13. Dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Afligí con ayuno qué? Mi alma. Claro, se aflige porque el alma manda al cuerpo y el cuerpo quiere comer. Y eso es una aflicción cuando usted está acostumbrado a comer todos los días y para la comida más de un día. Empieza una lucha mental interna y empieza una aflicción del alma y del cuerpo porque ellos quieren ¿qué? Comer. El alma manda al cuerpo y el cuerpo pide. El cuerpo le va a pedir comida a usted al otro día. Después de 24 horas, para mí el día más difícil en el ayuno de 3 días, que es el que he hecho varias veces, es el del segundo. O sea, es el día más difícil. El primero, eso va uno feliz, ¿sí? Y el segundo empieza a quebrarse. Si pasa el segundo, que es el día de la dificultad mental, física, el tercero ya es más suave, ¿sí? Pero el segundo día, el cuerpo, eso es un hambre, no sé si usted ha sentido hambre alguna vez desesperante. O sea, usted puede pasar a 500 metros de una panadería y usted huele todo lo que tiene el pan. Usted sabe de qué lo hicieron, eso es. Y esa sensación de alimentos que usted huela en la casa, ahí es importante que las esposas ayuden y ojalá uno pueda estar solo para que no haya olor de comida porque eso lo intensifica el deseo. Y cuando usted coma el alimento después de 3 días, eso es glorioso. O sea, un pedazo de pan, eso es glorioso, algo dulce o un banano, una manzana. Usted experimenta realmente a qué sabe un banano. Porque cuando usted come banano cotidiano, sí, el banano, pero cuando usted pasa ese proceso de dejar de comer cualquier alimento, usted siente todos los sabores y se experimenta algo bonito también, porque usted dice, cómo es de importante, cómo amo. Ahorita vamos a hablar al final por qué es tan hermosa la comida y por qué se renuncia a la comida y por qué es válido y por qué Dios se glorifica también cuando ayunamos. Entonces, Isaías 58:3-5. Isaías 58 es uno de los pasajes más claros del ayuno en el Antiguo Testamento. Isaías 58:3-5 dice así. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está en el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Otro asunto del ayuno es que hay que evitar ese día cualquier contienda. Entró a orar toda la mañana orando, leyendo el libro, leyendo la Biblia y salió a pelear. O sea, ese día es de quietud en el alma, en el corazón. Procure hablar con la esposa, si vive con sus esposas, sus hijos, si está con otras personas, que ese día usted va a estar ausente, realmente dedicado ¿a qué? Al Señor. Porque si a mediodía empiezan los disgustos, las peleas, que hay que hacer esto, que vaya a la tienda, que no sé qué, no. También hay que tener conciencia en la casa que esa persona
sea el hombre o sea la esposa, también puede hacerlo, los hijos van a estar ayunando. Y no empiece a ayunar a toda hora para no hacer oficio tampoco, sino empiece a ayunar porque es necesario ayunar. El propósito del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ya hablamos. Ahora el propósito del ayuno. Porque alguno dice, me va mejor cuando ayuno. O sea, no me molestan, no me dicen nada. El ayuno no es algo vacío. O sea, para el pueblo de Israel era una práctica muy importante y tenía propósitos. Servía para varios propósitos o para un solo propósito. Ya hablamos que era una expresión de humillación. Ahora la pregunta es, ¿por qué se humillaba Israel? ¿Por qué se humillaban siempre? ¿Por qué el ayuno está relacionado a la humillación? Por una sola causa, por el pecado y porque en el ayuno se dedicaban a confesar su pecado, a organizar, a examinar. Es decir, en el ayuno el tiempo de confesión de pecado es más largo. Me centro ahí. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, mírame. Prueba mis pensamientos, dice, y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. Entonces es un tiempo donde le digo, Señor, he venido luchando, tú lo sabes, con mi pecado. He venido dejando de orar, he venido dejando de leer la palabra. No quiero enfriarme, Señor. No quiero apartarme de ti, Señor. En este tiempo, quebranta mi alma, quebranta mi corazón. El ayuno es para quebrantar el alma, el corazón, voluntariamente. Me postro y le digo, Señor, si tú no intervienes, no sé a dónde voy a parar. He venido viendo en mi corazón ciertas cosas que tú ya lo sabes, Él ya lo sabe. Es un tiempo de humillarse. Mire lo que dice Levítico 16:29. Levítico dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. ¿Sí ve? Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Afligir el alma y no hacer nada, sino que afligir el alma. Eso es lo que tiene que hacer en el tiempo de ayuno. Ahí sigue diciendo, 28, 29, 30, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es un tiempo para santificación. Dice, día de reposo es para vosotros, o sea, un día de descanso. Afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. En este caso, como no estamos bajo la ley, ¿quién es el sacerdote? Cristo. Voy a mi sacerdote y le pido, límpiame, expía mi pecado, cubre mi pecado, cubre mi maldad. Hay muchos textos, no vamos a citar todos, hay muchos textos de humillación. También se puede lamentar por el mal que usted ha experimentado o que han experimentado otros. Puede aprovechar para pedir por la nación, por esta tierra, decir, Señor, hay maldad, o sea, ten misericordia de esta tierra. O tal vez usted ha sido herido o ha sido afectado por algo. Ese tiempo se puede utilizar también para pedir que el Señor sane nuestros corazones. Las llegadas de malas noticias, una plaga, alguna amenaza. David, cuando se hizo realidad la amenaza de la muerte de su hijo, dejó de ayunar. Segunda de Samuel 12:16. Note este caso es muy bonito. Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, 16. Dice el versículo 16, dice así. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró
y pasó la noche acostado en tierra. Solo imagínese el cuadro a David acostado en tierra toda la noche orando y ayunando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Se ve? Y al séptimo día, ¿cuántos días ayunando? Varios. Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ellos decían: ¿cómo se pondrá ahora si estaba grave cuando el niño estaba enfermo y se está ayunando y no quiere hablar con nadie y no quiere comer y está encerrado y está en su proceso? Cuando le digamos que el niño se murió, se va a poner peor el rey. Y tenían miedo de decirle. Y él respondió, perdón. Dice, me perdí acá. Mas David, versículo 19, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Perdón, pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. ¿Sí ve? O sea, él los vio allá cuchicheando como cuchichea la gente, ¿sí? Así allá murmurando: uy, ¿qué le decimos al rey? Si le decimos que se murió se pone peor y esto y lo otro. Y él los vio y dijo: ya se murió. Y pregunta y la respuesta es sí, que el niño había muerto. Y dice en el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, eso es lo que dice Mateo, que lavas tu rostro, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y ¿qué? Adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que haces? ¿O qué es esto que has hecho, David? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. O sea, él entendió, él estaba orando porque Dios tuviera misericordia de ese niño. Y ya sabemos quién era ese niño, ¿cierto? Era el hijo del pecado del rey con Betsabé, el primero, cuando mató a Urías. Y él oraba porque Dios, ahí dice, quizás Dios tenga misericordia. Cuando el niño muere, él entiende que era el juicio de Dios y adoró. ¿Sí ve? El ayuno sirve para cosas especiales que no vas a entender en una vida cotidiana de oración. Todos los hombres de Dios ayunan, solo que no necesitan decir cuál día ayunaron y cuándo ayunaron, pero todos los hombres de Dios son hombres de oración. La iglesia debería ser la iglesia que ayuna, porque va a ayudarle mucho en situaciones que no. Sé que hay personas aquí que no han ayunado una vez y llevan años en la iglesia y sé que no tienen esa práctica. Es tiempo de ir a experimentar realmente qué es ayunar. Amén. En el caso de David, la realidad, la amenaza de la muerte del niño se hizo realidad. Él oró y ayunó porque él conocía a Dios y él conocía lo que la ley decía y él sabía que ese pecado le iba a traer ¿qué? Consecuencias. Y él usó el ayuno de una manera buscando el favor del Señor. Pero queda demostrado que el ayuno no es para ciertas cosas. No estoy diciendo que lo hizo mal, sino que eso nos muestra que usted no puede cambiar la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, pero sí puede conocerla, que es diferente en un tiempo de ayuno. Ahora, para nosotros en este tiempo debemos tener claro que el ayuno tiene un fin específico y es buscar crecer en comunión con el Señor, mortificando la carne, absteniéndonos de comida y alimentándonos de la palabra de Dios con un solo deseo: yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte.
Recordemos que la comida es un don. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de eso? La comida es un regalo. Usted no come porque trabaja, tenga en cuenta eso. Usted come porque Dios quiere que usted coma todos los días. El día que Dios quiera que usted no come, usted ese día no va a comer, así haga lo que quiera. Usted puede tener los recursos que quiera, la seguridad en su vida económica, su estabilidad como sea. El día que Dios tenga establecido que usted no coma, ese día usted no va a comer. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiera. La salud, por ejemplo. Usted come y cuando está enfermo ya es otro cuento. Por eso dicen las abuelas que enfermo que come no muere. Y mientras el enfermo coma, está bien. O sea, el problema es cuando ya el cuerpo por X o Y circunstancia se afecta o es afectado y usted ya no recibe comida o no puede comer o le toca por una manguera. A eso se refiere que el que come, come para Dios y el que no come, no come para Dios. O una situación económica donde hay que bajar. No, no es que usted no quiera comer, es que no le alcanza. Y toca ir al costillar y, sí, toca ir a aquello que usted recuerda que le tocó en alguna época, no sé, o si no le tocó, dele gracias al Señor. Si usted nunca ha tenido necesidades económicas y ha tenido que ser medido en la comida, alégrese y gócese en el Señor, pero recuerde, el Señor decide quién come y quién no come. ¿Por qué Él decide quién come y quién no come? Porque es un regalo. Y no quiero ahondar en eso, pero eso es profundo. Comienza en Génesis, comienza en la tierra. ¿Quién da la cosecha? Dios. ¿Quién da el alimento? Dios. Cuando el alimento llega a su mesa, la carne, el arroz, las papas llegan a su mesa, ha vivido un proceso larguísimo para llegar ahí. Y nosotros oramos y le decimos, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Porque estamos entendiendo que el que puso el alimento en la mesa es ¿quién? Dios. No fue el campesino, no fue el que la trajo de la tierrita acá, el camionero, no fue el que la abonó, no, eso no. Esos son elementos secundarios. Todo ese proceso fue posible, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. El solo hecho que el alimento salga de la tierra ya es soberanía. Él quiso que fuera así. Si Él quiere que no salga, no sale y se pierde. Y que el clima fue perfecto y salió malo, se perdió porque el Señor ¿qué? Quería. Pero cuando Él quiere, Él lo hace. Entonces la comida es un ¿qué? Don, regalo. Por eso la iglesia cristiana enseña a la gente a ¿qué? A orar por los alimentos, para que sea agradecido. Cuando uno ora en un restaurante, la gente lo mira a uno. Uy, ¿esos de dónde son? O sea, ¿sí? Porque nadie ora. Somos como animalitos. No damos gracias. Hay que orar por la comida. Al ser algo voluntario el ayuno, pasamos al extremo de no practicarlo, de amar más el regalo que aquel que me dio el regalo. El ayuno es decirle, yo te amo más que el don precioso de la comida. Es un don precioso para nosotros. Lo disfrutamos, lo deleitamos. Cuando abusamos, nos enfermamos por el don. Bueno, todos nos ha pasado. Cuando usted abusa de un don, se enferma. Entonces no abuse de la comida porque se enferma, es un don. Entonces cuando le digo, Señor, yo te amo, gracias, pero ese don voy a dejarlo aquí quietico un día y voy a rendirte ese día a ti. Tú vas a ser mi comida, mi bebida, va a ser tu presencia. El más grande enemigo del hambre por Dios, esto me gustó mucho, no es un veneno, sino algo apetitoso. No es el banquete de los inicuos que opacan nuestro apetito por el cielo. O sea, no, ya no son esos pecados, sino la infinidad de bocadillo en la mesa del mundo. Son cosas del mundo, el afán, la ansiedad. No, yo no tengo tiempo, no, estoy cansado, no, yo no puedo ayunar. No son los videos censurados, sino los triviales pedacitos escogidos de los mejores programas que cada noche tragamos. Los hábitos que tragamos cada noche, cada día. Nunca se le cruza a usted por la cabeza, voy a ayunar. Algo que me gustó y que me gusta del lugar donde tenemos la médula es que no hay televisor, ¿sí sabía? Porque usted no va a ver televisión, usted va a estudiar y aprender. Eso me gusta de ese lugar.
Igual si usted va con su esposa a descansar, no va a descansar en la pantalla, va a descansar de la pantalla de la casa, ¿sí? Entonces, por eso lo hacen, con ese fin. No hay un televisor. Para todo el mal que Satanás puede hacer, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa de banquete de su amor, nosotros tenemos un lote de terreno, un yugo de buey y una esposa. ¿Y de qué está hablando el pastor? Lucas 14, 18, para explicarle ese pedacito. Todos tenemos lotes por ahí, ¿sí? Que nos están enredando la vida. Lucas 14, 18. Esta parábola es hermosa, ¿no? Vamos a leer desde el 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que coma pan, ¿sí ve? Pan, comida, en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. La gran cena y todo está listo. Y mire lo que pasó. Acá está, vuelvo a leer la frase y le explico. Para todo el mal que Satanás puede hacer, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor, es un lote de terreno, un yugo de buey y una esposa. Puede ser. ¿Por qué da esas explicaciones? Porque el Señor Jesús en esta parábola explica aquellas áreas de la vida del ser humano en esos tres ejemplos o metáforas en las cuales nosotros a veces podemos estar, ¿qué? Enredados. 18, y todos comenzaron a una a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Un lote, él tiene un lote, un terreno. Compró una hacienda y necesita ir a verla. Preciso el día del ayuno necesita ir a ver la finca, preciso ese día. Y le dicen: oiga, ¿y por qué no ayunamos el lunes? No, me toca ir a mirar la finca a ver qué pasa. Dice: y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Estos son parábolas. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu finca que te está quitando el tiempo? Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Los bueyes eran unas herramientas de trabajo. Preciso voy a llevar el carro al taller hoy. No alcanzo a ayunar, otro día. Y la otra semana vuelve y se le friega. Eso es fijo, que la otra semana eso vuelve y molesta el carro. Y cada semana cuando empiecen a ayunar, algo le pasa al carro. O le da por pintar la casa en diciembre y dice: no voy a ayunar porque vamos a pintar toda la casa. ¿Se ve? Algo se presenta que le envuelve a usted la vida y le impide tener ese tiempo íntimo con el Señor. Otro dijo: y otro dijo: ¿acabo de qué? Casarme. Por tanto, no puedo ir. Este estaba enamorado, o sea, sí. Y podía aplicar la ley, porque la ley decía que el que se casaba tenía que hacer lo que le correspondía, es estar con su esposa. Cuando los hombres se casaban en el Antiguo Testamento, no iban a la guerra, por lo menos 1 o 2 años atendiendo a su esposa. Eso decía la palabra, cumpliendo su deber, ¿qué? Marital, conyugal. Tenía que cumplir. Eso para más de unos quisieran que esa ley estuviera todavía, o sea, ¿sí? Pero no, esa ley no está. Entonces, un terreno, un banquete de amor, un lote de terreno, perdón, un yugo de buey, una esposa. El mayor adversario del amor a Dios no son sus enemigos, sino sus propios dones. Grabe esa frase, por favor. El mayor adversario del amor a Dios, de nosotros hacia Él, no son sus enemigos, sino que sus propios dones. Es decir, aquello que Él nos da se convierte en aquello que ahora le dedico el tiempo, y ya no le dedico el tiempo ¿a quién? Al Señor. El carro, la finca, la casa, la beca, la vaca. Todo eso le dedicamos el tiempo. Acá el trabajo de la ciudad, la diversión, de pronto preciso ese día hay fútbol, entonces vamos al fútbol y no nos... Sí, hay hombres que se la pasan todos los domingos jugando fútbol, todos los domingos.
Y eso ya es una religión. O la cicla, o le gusta algún deporte especial, entonces preciso lo practica el día del Señor. Preciso. Y entonces si ayuna, pues no puede ir al gimnasio, porque si va al gimnasio todos los días, el día del ayuno no va a ir porque dice, no, pues tengo que, no, primero la rutina y luego miro a ver si ayuno. ¿Sí? Y es así. Le dedicamos a esas cosas. Tercero, ¿cómo ayunar? ¿Cómo no ayunar? Versículo 16. Vamos a mirar los versículos. Era necesario hacer todo esto para hablar un poquito de los versículos al final, que son sencillos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan ¿qué? Los rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor abordó este tema de manera negativa debido al abuso que había en la época de Jesús. Los judíos ayunaban 2 veces a la semana, 2 días, algunos lunes y jueves y otros, así como cuando uno tiene rutinas acá hoy en día, ¿sí? Lunes y jueves o lunes y miércoles, martes y jueves. Algunos ayunaban 2 días fijos, o sea, ¿cuántos días al mes? 8. O sea, eran ayunadores y lo hacían riguroso, eso era riguroso, no era que se ponían a jugar, no, eran verdaderamente personas que ayunaban, pero el problema es que esto lo hacían ellos para que la gente los viera. Por eso el mandato es lávese la cara, o sea, ¿sí? En este contexto diríamos peínese, o sea, ¿sí? Si está ayunando, peínese, por favor, o sea, no es que se levantó y no se cepilló y voy a ayunar, no. Cepíllese, peínese, báñese, hágalo bien, ¿sí? En un estado que no cualquiera diga, uy, está ayunando, uy, es que qué hombre, qué mujer tan espiritual. No se busca ese tipo de hipocresía. Algunos creen que aguantar hambre por periodos de tiempo largo los hace más espirituales. Su motivación es que los demás los elogien por ello y digan, wow, tremenda sierva, tremendo siervo, ¿sí? Para el tiempo de Cristo, el ayuno, como en casi todos los demás aspectos de la vida de los judíos, había sido pervertido y tergiversado. No era bíblico y no era sincero. Se había vuelto un ritual para obtener méritos, igual que dar limosnas y orar en público. Hoy en día, lastimosamente tengo que decirlo, y es que el ayuno es una figura errada en muchas congregaciones donde creen que después de una consejería, no es que mi esposo no quiere cambiar, entonces bueno, vas a ayunar 3 días por él. No, esas fórmulas son falsas, son engaños, son mentiras, son doctrinas erradas. ¿Sí? Que ayune para que sus hijos vengan a la salvación, no, porque usted ayune, sus hijos no se van a convertir. ¿Puede en el ayuno orar por sus hijos? Sí. ¿Sí ven la diferencia? No hago el ayuno para que mis hijos se salven, pero en el ayuno puedo orar por mis hijos, sí. ¿Por qué puedo orar? Señor, hágase tu voluntad en ellos. En tu ira acuérdate de qué, de la misericordia hacia mis hijos. Señor, en tu palabra dice que tú eres bueno, que tú eres soberano. Si es tu voluntad, Señor, sálvales, tráeles. Puede ser con cuerdas de amor o puede ser con un regañito, pero tráelos. O sea, sí, una palmada a veces hace falta en la espalda o de otra manera, sí, pero a veces es un ánimo y a veces un golpe. Los dos se necesitan a veces. Entonces, pero usted no determina cómo lo hace el Señor, Él lo hace. Aquellos que desean llamar la atención hacia su ayuno, por eso dice que ponían sus rostros austeros, es decir, como que mostraban que realmente eran pobres, que realmente estaban ayunando. ¿Se acuerdan el significado de hipócrita? ¿Se acuerdan que ya lo compartimos? Que era un actor de teatro. Entonces la palabra griega era una máscara. Entonces ellos usaban esa máscara de religiosidad y hablaban con cualquiera y se encontraban a una persona y decían, ¿cómo estás? Decía, ayunando, llevo 3 días clamando al Señor. ¿Sí? Y claro, no, hablamos luego porque usted está ayunando. O sea, lo dejaban allá en su silencio, en su vida, como dando a entender que era muy espiritual. ¿Sí? Aclaro algo, si usted ayuna, alguien se va a dar cuenta, no está diciendo que nadie se dé cuenta. Pues si usted vive en su casa con su esposa y sus hijos, pues se van a dar cuenta que no comió, o usted tuvo que decirle a su esposa, voy a ayunar el día del jueves. Entonces ya ella sabe que
no va a ser sino para uno o para dos la comida. Alguien tiene que darse cuenta. Si ve que no se refiere a que no se den cuenta, sino se refiere a su actitud, que usted quiere que todo el mundo se dé cuenta, ¿no? Varios se pueden dar cuenta. De hecho, a veces algunos lo organizan con uno. Entonces uno les da la guía y uno sabe, y uno puede ayudarles a orar ese día que están ayunando para que el Señor se glorifique allí. Somos inclinados a hacer todo esto debido a nuestro insaciable apetito por las alabanzas de los hombres. Queremos sacar un provecho del ayuno personal. Nos gusta mostrarnos. Entonces ya saben cómo no ayunar, ¿no? No se ayuna para los hombres. Ahora miremos cómo se ayuna correctamente, ¿sí? Versículo 17 y 18. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Jesús da una alternativa de la forma de ayunar, describe la manera como desea que lo hagamos. En una forma ordenada, le dice, lave su rostro, unja su cabeza, o sea, en gozo, en alegría, en fortaleza. Cuando usted ora y ya lleva más de un día, entonces Señor, fortaléceme hoy, que no esté cansado, que mi cuerpo esté como si estuviera normal. Y viene la fuerza ¿de quién? Del Espíritu. Jesús ayunó 40 días y no se la pasó durmiendo, o sea, ¿sí? Orando y hablando con quién, con el Padre. A los 40 días estaba entero, me refiero a su apariencia, obvio que estaba debilitado, sus huesos, su cuerpo, y el diablo quiere aprovechar. Pero en realidad el ayuno, usted puede caminar, tiene todas sus facultades enteras, puede haber un cansancio físico, pero usted está entero por dentro, su corazón está lleno de Dios. Ahora bien, hay toda clase de ayunos bíblicos. Hay ayunos que hacían o se pueden hacer en la iglesia, congregacionales, hay ayunos individuales, hay ayunos por la nación, hay varios tipos de ayunos, ¿sí? Pero por lo menos haga alguno, ¿sí? O sea, hay muchos tipos, pero haga al menos uno usted, ¿sí? Aquí el Señor está hablando de un ayuno individual, aclaramos, el que estamos estudiando hoy no es nacional, no es congregacional, no, es que individual, dice tú cuando ayunes, tú, o sea, ni siquiera dice ustedes, dice más tú, dice ahí. Cuando ayunéis, ahí dice, en el 16 y en el 17, pero tú, note que es singular, no plural. Pero tú cuando ayunes, le está diciendo al creyente, hazlo de esta manera. El ayuno correcto es planeado. No es que usted un día se levantó y dice, uy, preciso, hoy me cancelaron el trabajo, me voy a poner a ayunar. O sea, no. Es planeado con anticipación. Si va a ayunar la otra semana, lo piensa esta semana. No es que la otra semana, de martes a miércoles, el martes dice, uy, mañana voy a ayunar. No. Debe ser, ¿qué? Planeado. Debe ser ofrecido a Dios con anterioridad. Oro unos días antes, Señor, ese día es como cuando usted va a hacer un viaje. Empieza a orar desde antes por el viaje, Señor. Si es tu voluntad ese viaje, que se dé, si no, no me voy a poner bravo si no se da, ¿sí? Entenderé que no era tu voluntad. Como cuando usted lo invitan a predicar el día de mañana a una iglesia y le dicen con 3 meses de anterioridad, ¿qué tiene que hacer? Orar. Ese día, Señor, respalda tu palabra, habla a la iglesia donde voy a ir. El ayuno es así, organizando el tiempo. Tiene que organizar su tiempo, ¿sí? Todos los negocios de Singapur internacionales tiene que pararlos ese día para que pueda atender al Señor, ¿sí? Lo que voy a estudiar, ¿qué va a estudiar? Ya de antemano dice, bueno, me gustaría estudiar Mateo o Isaías. ¿Qué voy a leer? ¿Qué libro tiene ahí almacenado? ¿O qué libro ya leyó y dice, uy, ese fue tan espectacular que me lo quiero volver a leer y voy a aprovechar ese tiempo? ¿Y en qué me quiero centrar? Tiene que haber un propósito. Voy a centrarme en mi familia. Entonces voy a orar por el área familiar. Voy a centrarme en mi matrimonio. Voy a centrarme en esto. Si hay un tema que voy a tratar en el ayuno, guiado por quién, por el Señor. Eso no quiere decir que al otro día se resolvió todo lo que por lo cual usted oró.
pero lo presenté, lo hice como dice la palabra y confío que el Señor escuchó mi oración y Él va ¿qué? A obrar. Podemos pedir, por ejemplo, ser misericordiosos. Si usted dice, no, me falta tanta misericordia, me doy cuenta, voy a pedir misericordia. Si quieren un buen consejo para un ayuno, les recomiendo las bienaventuranzas. Ahí está un buen modelito para tener tiempo de mirar si esas características están en nosotros o no están. También es un tiempo para arreglar cuentas con el Señor. También para pedir fortaleza. Están notando que está débil en ciertas cosas, entonces, y finalmente el versículo 18 dice, vuelvo y lo leo, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre. El ayuno correcto va dirigido ¿hacia quién? Hacia el Padre. ¿Por qué está en el contexto del Padre Nuestro? ¿Sí ve? Viene ahí abajito del Padre Nuestro. Porque está diciendo, aproveche para estar un tiempo ¿con quién? Con su Padre. Cuéntele a su papá, a su padre, todas las cosas que necesita, porque ese es un tiempo especial. En humillación y en clamor. ¿Qué está haciendo Señor ahí? ¿Qué está haciendo Jesús con esos dos versículos? Escuche. ¿Por qué no es obligatorio? Porque el Señor quiere conocer el corazón de sus discípulos. Si fuera obligatorio, Él hubiera dado el mandato. Está probando los corazones de sus discípulos. Está hablándoles del ayuno para mirar dónde está su tesoro, que es el pasaje que sigue, el dentro de 8 días. No hagáis tesoros en el cielo. Él está probando el corazón y dice, vamos a ver si el tesoro de ellos es solo la comida. O sea, ¿sí? Por eso la Biblia habla de las viandas que son ¿para qué? Para el vientre. La comida es ¿para qué? Para el vientre, no más. No lo que entra contamina, la comida entra y no contamina, lo que sale sí contamina, sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus pensamientos contaminan cuando se manifiestan. Él está probando para ver si ellos están buscando al Señor o la admiración de las personas. Está probando a ver si los seduce la parte de la religiosidad o si realmente los seduce buscar a quién, al Señor. Dios sabe todo. Y por eso al final termina diciendo ahí la palabra clave. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando usted es honesto con el Señor en esos tiempos, va a haber una respuesta más adelante. Hay ayunos que son significativos en la vida de grandes siervos de Dios y de la iglesia. Después de los ayunos han pasado cosas porque los hicieron ¿para quién? Para el Señor. Y saben que van a esperar en secreto, y Él ve y Él envía la recompensa. No llega al mismo día, pero llega. Algo sucederá con lo que usted va a orar.